Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La invención de la rueda dio lugar tanto a usos prácticos como a lujosos símbolos de estatus para los reyes antiguos. La ciencia nos ha dado muchas respuestas a lo largo de los años, pero la historia aún conserva algunos secretos. Por ejemplo, ¿quién inventó la rueda? Durante un tiempo, se supuso que la rueda provenía de Mesopotamia, a menudo conocida como la cuna de la civilización, y que surgió alrededor del 3500 a.C. Sin embargo, los nuevos resultados de la datación por carbono sugieren que los orígenes de la rueda pueden residir en las montañas de los Cárpatos, en áreas como el oeste de Ucrania. Se dató que un modelo de arcilla de un toro sobre 4 ruedas, encontrado en Ucrania, se fabricó entre el 3950 y el 3650 a.C. En las cercanías del sur de Polonia, se encontró un dibujo de un vehículo de 4 ruedas grabado en una olla que data del 3630 al 3380 a.C. El mensaje clave aquí es: la invención de la rueda dio lugar tanto a usos prácticos como a lujosos símbolos de estatus para los reyes antiguos. Las montañas de los Cárpatos estaban repletas de mineral de cobre, que fue uno de los principales ingredientes que precipitaron la Edad del Bronce. Extraer mineral de cobre no fue una tarea fácil, por supuesto, y tiene mucho sentido que los primeros vehículos pequeños tirados a mano del mundo fueran los que se usaron para transportar mineral fuera de las minas de cobre. Así que fue a partir de los Cárpatos que la invención de la rueda se extendió hacia el exterior, a áreas como Mesopotamia. Al menos esa es la teoría que el historiador Richard Bouillet ayudó a popularizar en 2016. Pero, sorprendentemente, las ruedas no se pusieron de moda de la noche a la mañana. No eran precisamente fáciles de hacer con las herramientas de la época. Y dado que pasaría un tiempo antes de que los ejes y otras modificaciones hicieran posible el giro, su uso era limitado. Para el 3000 a.C. ya se utilizaban carros de 2 ruedas, pero no fue hasta el 2000 a.C. que los carros llevaron las ruedas a un nuevo territorio. La invención de las ruedas con radios supuso un gran salto. Esto significaba que las ruedas podían ser más grandes, ligeras y rápidas. Esto llevó a la creación de carros, que fueron utilizados por primera vez por los hititas como herramienta militar. No solo se utilizaban para mover armas y suministros, sino que los carros de guerra también se adornaban minuciosamente con lujosos adornos, y se utilizaban para convertir a reyes y guerreros heroicos en seres divinos más rápidos que la vida. De hecho, era común que los gobernantes egipcios e hititas fueran enterrados con sus carros al morir. Las ruedas ya se estaban convirtiendo en una especie de símbolo de estatus en la antigüedad. Las carreteras y las innovaciones romanas dieron paso a los autocares y, finalmente, a los trenes. A mediados del siglo IV a.C., el carro estaba obsoleto como vehículo militar. Pero en los siglos venideros seguiría siendo un elemento fijo de los juegos competitivos en Roma. Los corredores de carros exitosos eran los atletas superestrellas de la época, así como algunos de los hombres más ricos del mundo. En cuanto a la evolución de la rueda, los vagones romanos y los carros de 2 ruedas ayudaban a transportar mercancías por toda la extensa región romana. Esto llevó a la creación de calzadas romanas, y a algunas de las primeras reglas de circulación estandarizadas, así como a la planificación urbana que se centró en crear un sistema de tráfico. En la ciudad de Pompeya, se creó un sistema cuadriculado de calles de un solo sentido que no es muy diferente al de Manhattan. El mensaje clave aquí es: las carreteras y las innovaciones romanas dieron paso a los autocares y, finalmente, a los trenes. Otro desarrollo importante que se produjo durante la época romana fueron las ruedas delanteras orientables, que hicieron que el uso de carros de 4 ruedas fuera mucho más práctico. Esto dio lugar a vagones cubiertos, autocares y diligencias de larga distancia. Puede parecer extraño, pero durante mucho tiempo, los carruajes y otros vehículos con ruedas se consideraron poco masculinos. En Roma, las esposas de los senadores viajaban en carruajes. Sin embargo, esta actitud continuó y no se limitó a Roma.
Hasta bien entrada la Edad Media, la única forma de viajar para un noble que se precie era a caballo, o en camello, según el lugar donde viviera. Pero en el siglo XVI, los entrenadores estaban ganando popularidad. Los autocares tenían dirección y suspensión, al igual que los carruajes de siglos pasados, pero eran más livianos y podían viajar más rápido. Además de eso, en Europa se utilizaban grandes carruajes en campañas militares contra el Imperio Otomano. Se podrían juntar varios vagones para formar fuertes móviles, y se podrían usar para transportar y disparar cañones. Por lo tanto, el transporte con ruedas eventualmente ganó una reputación más masculina. Además, los carruajes empezaban a adornarse con elegantes decoraciones doradas dignas de la realeza. Pero quizás lo más importante fue el desarrollo de las diligencias. Se trataba de un sistema organizado y programado de autocares que podían llevar a los pasajeros en viajes largos que se dividían en etapas, de ahí su nombre. Las diligencias ganaron popularidad en el siglo XVII y, en más de un sentido, fueron las precursoras del siguiente gran desarrollo, el tren. La gente quería un carruaje sin caballos más limpio y silencioso. Ah, la vida en la ciudad. Si alguna vez ha vivido en una gran metrópoli, sabrá que formar parte de un centro bullicioso lleno de cultura y entretenimiento tiene un precio. Y si paseabas por Nueva York o Londres en 1890, uno de los mayores costos era el estiércol de caballo. Solo en Londres, había 300.000 caballos trotando, y cada uno dejaba alrededor de 22 libras de estiércol, junto con 1 litro de orina, todos los días. La gente se quejaba del ruido, del terrible olor, de la enorme dificultad para cruzar la calle. Y en los días de lluvia, esas calles podían convertirse literalmente en un pozo negro de suciedad que salpicaba las aceras, las puertas y las personas por igual. El consenso era claro, algo tenía que cambiar. El mensaje clave aquí es, la gente estaba ansiosa por un carruaje sin caballos más limpio y silencioso. Se podría pensar que los trenes reducirían el número de caballos, pero en realidad eso solo empeoró las cosas. Los trenes solo permitían transportar más mercancías y personas, lo que significaba que se necesitaban más caballos y carruajes para llevar esos artículos desde los depósitos de trenes a sus destinos finales. En el ferrocarril de la calle Séptima Avenida de la ciudad de Nueva York, había 500 caballos alojados en 4 pisos separados. Era demasiado. Pero la pregunta seguía siendo, ¿qué aspecto tendría un carruaje sin caballos y cómo funcionaría? En 1894, un concurso en Francia ofreció a la gente una visión interesante de algunas de las mejores ideas de la época. Fue una carrera en carretera de 85 millas desde París a Rouen, con 21 vehículos haciendo el corte final. Todos los coches tenían máquinas de vapor o de gasolina, y casi todos se conducían con labradores. El propietario solo había modificado un automóvil para usar un volante. Fue un evento muy concurrido, con gente animando a los coches mientras levantaban polvo, y pasaban a unas 10 millas por hora. Sorprendentemente, el vagón de vapor fue el primero en llegar a Rouen, pero no ganó. La carrera tenía como objetivo decidir más que qué coche era el más rápido. También tenía por objeto decidir aspectos como la fiabilidad y la practicidad. Si bien la máquina de vapor era potente y buena para subir colinas, requería un equipo de operadores para mantener el motor encendido constantemente. Así que un automóvil con un motor diseñado por el ingeniero alemán Gottlieb Daimler recibió el premio más alto. En la siguiente carrera del año que viene, no cabría duda de quién sería el verdadero ganador. Más o menos. Las actitudes hacia los automóviles pasaron de ser hostiles a aceptarlas a medida que los precios bajaban. Un año después de la carrera París-Rouen, la siguiente competición fue más ambiciosa en todos los sentidos posibles. La carrera cubrió 730 millas, de París a Burdeos. Y esta vez, un automóvil, propulsado por un motor Daimler Phoenix de última generación, alcanzó una velocidad promedio de 15 millas por hora. Llegó a Burdeos 11 horas antes que el segundo coche, un Peugeot. Desafortunadamente, el Daimler tenía solo 2 asientos, en lugar de los 4 requeridos, y fue descalificado.
Pero estaba escrito en la pared, los motores de gasolina fueron los ganadores. Gracias en parte al entusiasmo suscitado por estas carreras, la cobertura de prensa cautivó a los lectores de ambos lados del Atlántico, el interés por los automóviles estaba cobrando impulso. Sin embargo, la acogida de los automóviles reales en la vía pública sería, en el mejor de los casos, variada. El mensaje clave aquí es, las actitudes hacia los automóviles pasaron de ser hostiles a aceptar a medida que los precios bajaban. Si bien los primeros coches no eran exactamente rápidos según los estándares actuales, podían acumular mucho polvo mientras conducían por carreteras rurales. Además, las familias rurales estaban perdiendo muchos pollos y otros animales de granja pequeños a causa de los automóviles que pasaban. También mataban a niños. Así que las reacciones iniciales fueron, de hecho, hostiles hacia estos nuevos y peligrosos vehículos. Un libro popular, El viento en los sauces, presentó a un personaje llamado Mr. Toad. Era un entusiasta de los automóviles que chocaba continuamente con sus automóviles y, en general, aterrorizaba a sus vecinos con su conducción imprudente. Muchos lectores podrían identificarse. Otra razón de la animosidad hacia los automóviles era que los primeros modelos no eran baratos. Se los veía como juguetes mortales que solo los ricos podían pagar. No fue hasta el famoso Ford Modelo T que los precios bajaron y las actitudes empezaron a cambiar. Gracias a un nuevo y revolucionario enfoque de fabricación basado en líneas de montaje, en el que el automóvil pasaba por una línea de producción, y los trabajadores se especializaban en una tarea específica, Ford pudo producir una cantidad récord de automóviles que podían venderse por el bajo precio de $850. Antes de eso, el automóvil estadounidense promedio se vendía por $834, lo que hoy equivaldría a unos $80,000. Los modelos T salieron a la venta en 1908 y fueron un éxito instantáneo. Por primera vez, se vendía un automóvil a una persona promedio. Los anuncios no mostraban un automóvil estacionado frente a un restaurante elegante ni conducido por un chofer. Era un coche producido en masa para las masas, y tampoco estaba mal. Tenía un buen motor e incluso podía superar a los coches que costaban mucho más. Lo cambió todo. A partir de la década de 1920, los automóviles se convirtieron en importantes símbolos de estatus. Entre 1900 y 1920, el número de automóviles en circulación en los Estados Unidos se multiplicó por 1000, pasando de 8,000 a 8 millones. En Europa, las cifras fueron igualmente asombrosas. Pero para entonces, las actitudes sobre los automóviles estaban cambiando una vez más, y el modelo T ya se consideraba pasado de moda. General Motors, en particular, estaba revolucionando el mundo de la automoción. GM tenía una colección de marcas bajo su paraguas, y cada marca representaba un escalón en la escala económica. Además, en 1919, GM introdujo una opción de plan de pago, que daba a las personas la oportunidad de convertirse en conductores aunque no pudieran pagar el precio total. Los clientes de GM también podrían cambiar su automóvil viejo como una forma de ayudar a dar el siguiente paso en el escalafón. El mensaje clave aquí es, a partir de la década de 1920, los automóviles se convirtieron en importantes símbolos de estatus. Al indicar claramente que sus marcas, desde Chevrolet hasta Pontiac, Oldsmobile, Buick y Cadillac, pertenecían a diferentes opciones de precios, lo que conducías se convertía en un indicador claro de tu situación económica. Este fue un incentivo importante para que la gente siguiera comprando autos nuevos, incluso si el automóvil que tenían estaba perfectamente bien. Y GM estaba deseosa de que esto siguiera así al establecer su política de introducir continuamente nuevos modelos cada año. Todo esto era un completo anatema para Henry Ford. Todo su modelo de negocio se basaba en fabricar un automóvil y hacerlo de manera eficiente. Ni siquiera quería ofrecer más de un color. Mientras tanto, GM estaba contratando expertos en moda para que ayudaran a diseñar los colores de los modelos del próximo año.
Ahora se daba a las personas la oportunidad de elegir entre todo tipo de opciones para que su automóvil no solo reflejara su situación económica, sino también su personalidad. Eventualmente, Ford tendría que admitir que sus estrategias en torno al modelo T ya no eran viables. En 1928, después de producir 15 millones de Model T, Ford pasó al modelo A. Esta vez se ofrecían diferentes opciones de color y planes de pago. Sin embargo, para entonces, GM había ocupado el primer lugar como el fabricante de automóviles favorito de Estados Unidos. En la década de 1930, la industria del automóvil estaba en auge y se tomaban decisiones con consecuencias duraderas. Millones más de automóviles en las carreteras significaron más accidentes. Pasó algún tiempo antes de que se establecieran cosas como la señalización estandarizada, los semáforos y los límites de velocidad. Muchas de estas reglas de circulación comenzarían en los Estados Unidos y llegarían a Europa. De hecho, muchos se remontan a Los Ángeles. Puede parecer poco probable, pero el clima de California fue particularmente favorable para los conductores, y el estado siempre ha tenido una gran cantidad de automóviles en las carreteras. Sin embargo, antes de la década de 1930, hubo cierto debate sobre si las carreteras eran para personas o para automóviles. Los grupos de presión automovilísticos culpaban a los que cruzaban imprudentemente por los accidentes, mientras que los peatones culpaban a los automóviles. En 1934, se aprobó la ley, los peatones tenían que cruzar en las áreas designadas. Cruces peatonales. De lo contrario, los automóviles tenían el derecho de paso. El mensaje clave aquí es, en la década de 1930, la industria del automóvil estaba en auge, y se estaban tomando decisiones con consecuencias duraderas. En 1933, el nuevo canciller de Alemania, Adolf Hitler, quedó tan impresionado con la industria automotriz estadounidense que quiso reproducir el éxito en su país, dando prioridad al automóvil tanto en la política económica como en las carreteras. Sugirió eliminar los impuestos de matriculación, construir una autopista que cruzara el país, y crear una nueva marca de automóviles baratos para la gente, el Volkswagen. Pronto, Alemania tuvo su propia industria en auge, con la creación de 1,5 millones de empleos, y un impulso significativo para salir de la Gran Depresión. Mientras tanto, en la Exposición Mundial de 1939 en la ciudad de Nueva York, el diseñador industrial Norman Bell Hedges imaginó cómo sería el mundo dentro de 20 años. La exposición se llamaba Futurama y también imaginaba un mundo basado más en el automóvil que en las personas. Presentaba enormes autopistas que se deslizaban por medio de paisajes urbanos ultramodernos. Quizás no sorprenda que el principal patrocinador de la exposición fuera GM. Efectivamente, los ideales de Futurama comenzarían a manifestarse en los próximos años. Las carreteras interestatales atravesaban las ciudades y, a menudo, los barrios más afectados eran los sectores más pobres de la ciudad. Las familias negras, en particular, se vieron obligadas a abandonar sus hogares en ciudades de todo Estados Unidos para dejar espacio para la construcción de carreteras. Se seguirían tomando decisiones que favorezcan a los automóviles en lugar de a las personas. Sin embargo, otra decisión que tendría un impacto duradero sería la relacionada con el combustible. El marketing, la política y la ciencia influyeron en la dependencia de la gasolina. Lo creas o no, los coches eléctricos existen desde hace más de 100 años. Si bien suelen tener una autonomía limitada antes de que sea necesario recargar o cambiar la batería, siempre se ha reconocido que los coches eléctricos son adecuados para viajes cortos dentro de la ciudad. En la década de 1910, la Electric Vehicle Company tenía un plan viable para establecer una flota de coches eléctricos, conocida como Electrobat, que funcionaría como taxis por la ciudad de Nueva York. Incluso tenían una eficiente operación de cambio de baterías para mantener sus autos en movimiento. Sin embargo, un escándalo de préstamos fraudulentos hundió a la empresa justo cuando estaba ganando terreno. Al mismo tiempo, compañías como Babcock Electric, Detroit Electric y Waverly Electric estaban ofreciendo coches eléctricos a las mujeres, ya que no requerían arrancar y parecían ideales para viajes cortos de compras por la ciudad.
Es una táctica de marketing que probablemente tuvo un efecto reductor a largo plazo. El mensaje clave aquí es, el marketing, la política y la ciencia son factores que influyen en la dependencia de la gasolina. Incluso si los coches eléctricos se toparon con algunos de los primeros obstáculos, eso no significaba que tuviéramos que depender del combustible no renovable. De hecho, la idea de utilizar el combustible renovable del etanol ha estado presente desde el principio. El etanol es esencialmente un tipo de alcohol que puede derivarse de vegetales y residuos de cultivos. El modelo T original era en realidad un automóvil de combustible flexible, capaz de funcionar con gasolina o alcohol. Y había muchos pronosticadores de la industria en aquel entonces que advertían de los peligros de depender de un combustible finito e insostenible. La mayor parte de la gasolina estadounidense provenía de Standard Oil, que de hecho era una fuerza poderosa en la política, incluso después de que se la considerara un monopolio ilegal, y se dividiera en negocios separados en 1911. Pero también había una razón científica por la que el etanol tuvo problemas para ser adoptado. El etanol no tiene la misma eficiencia que la gasolina, por lo que los motores lo consumen más rápido. Las primeras estimaciones mostraron la cantidad de tierra agrícola que se necesitaría para abastecer a los automóviles estadounidenses con combustible de etanol, lo que generó una preocupación legítima por la posible escasez de alimentos en el futuro. Además, muchos agricultores tenían una preocupación genuina por ir en contra de la poderosa industria petrolera. Aún así, este es un debate que en realidad nunca desapareció. Durante un tiempo, se calmó, ya que el petróleo en Oriente Medio se vio como un recurso nuevo abundante, si no del todo estable. Pero quizás lo más importante es que la quema de combustibles fósiles ha hecho mella en el medio ambiente y en el mundo en general, y los llamamientos a favor de una alternativa se han hecho más fuertes que nunca. Hay algunas señales positivas de que las personas podrían recuperar las calles. Hay una ironía ineludible en el automóvil. Los automóviles estaban destinados a aliviar el ruido y la contaminación causados por los caballos. Sin embargo, a la larga, han hecho que nuestras calles sean más ruidosas que nunca, y los compuestos dañinos de los gases de escape de los vehículos pueden provocar cáncer y enfermedades respiratorias. Luego está el hecho de que los automóviles, camiones y autobuses son responsables de una quinta parte de las emisiones globales de CO2 que contribuyen al cambio climático. Tampoco se puede negar que nuestra dependencia de la gasolina ha tenido un efecto a largo plazo en la configuración de nuestras estructuras geopolíticas, que también parecen insostenibles en este momento. En otro giro, la pandemia de la COVID-19 ha hecho que gran parte del mundo reevalúe la forma en que hacemos las cosas, lo que incluye cuestionar el valor que le damos a la propiedad de un automóvil. El mensaje clave aquí es, hay algunas señales positivas de que las personas podrían recuperar las calles. Los coches cambiaron muchas cosas, especialmente en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Cambió la forma en que se formaban las relaciones. Los jóvenes de repente tenían un grupo de citas mucho mayor gracias a los autos. Había autocines y restaurantes con servicio de autoservicio. Todo se centró en el automóvil, incluida la forma en que diseñamos nuestras comunidades. Los suburbios se convirtieron en un destino para familias de clase media y alta, y empezaron a surgir enormes centros comerciales con estacionamientos aún más grandes en un esfuerzo por llevar la experiencia de compra urbana a quienes estaban fuera de la ciudad. De hecho, muchos suburbios ni siquiera se molestaron en poner aceras. Vivir en estas comunidades sin un automóvil apenas era una opción. Ya en los años 50, algunas personas reconocieron el peligro de construir comunidades en torno a los automóviles, en lugar de a las personas. En poco tiempo, el ambiente estéril y sencillo de los suburbios pasó a ser visto como el caldo de cultivo de las pesadillas existenciales. Ahora, gracias en parte a una pandemia que ha obligado a las personas a trabajar desde casa y a depender del comercio electrónico, se cuestiona seriamente un siglo de planificación comunitaria. Es muy poco probable que las personas regresen al lugar de trabajo en las cifras anteriores a la pandemia. La gente ya había considerado sus viajes al trabajo como una de las peores partes del día, y ahora es evidente que podemos ser igual de eficientes, si no más, trabajando desde casa.
Además, muchos pueblos y ciudades aprovecharon la pandemia como una oportunidad para replantearse sus carreteras añadiendo carriles para bicicletas y ampliando las aceras. Algunas ciudades incluso están estableciendo zonas prohibidas para circular por carretera o imponiendo límites de velocidad extremadamente bajos para afirmar la idea de que las áreas urbanas pueden volver a priorizar a las personas por encima de los automóviles. Si bien los vehículos automatizados permanecen fuera de su alcance, las aplicaciones de transporte agrupadas están ganando popularidad. Otra idea fantástica sugerida en la exposición de Futurama en 1939 fueron los vehículos automatizados. En el futuro, los coches se conducirán solos. Norman Bell Geddes imaginó carreteras con sensores que guiarían a los coches en paz y armonía. Hoy en día, son los coches los que tienen los sensores, pero la idea general es notablemente la misma. Hoy en día se dedica mucho tiempo, esfuerzo y dinero a tratar de desarrollar la tecnología de vehículos autónomos, AB, pero su futuro sigue siendo incierto. En cambio, existe una tecnología basada en teléfonos inteligentes que parece ser la opción más probable para el transporte futuro. El mensaje clave aquí es: si bien los vehículos automatizados permanecen fuera de su alcance, las aplicaciones de transporte agrupadas están ganando popularidad. Se han logrado avances significativos en la tecnología audiovisual desde que se celebraron los primeros concursos en el desierto de Mojave en 2004. Al igual que las carreras de París a finales del siglo XIX, las carreras por el desierto demostraron rápidamente que lo que antes era una quimera puede ser totalmente posible. Sin embargo, casi 20 años después, la idea de generalizar los vehículos autónomos sigue siendo inalcanzable. Se han logrado avances mediante el aprendizaje automático, que básicamente consiste en mostrar al sistema audiovisual innumerables ejemplos, y hacer que aprenda qué significan las diferentes señales, obstáculos y condiciones de la carretera y cómo responder en consecuencia. El problema es que las máquinas siguen siendo obstinadamente menos eficaces que los humanos a la hora de reconocer rápidamente los cambios impredecibles en su entorno. Un humano no confundirá una bolsa de plástico que flota en el viento con un niño volador, que es lo que ocurrió con un sistema audiovisual. Todo esto sigue retrasando el uso de los vehículos autónomos, y no se sabe si alguna vez habrá un gran avance. Mientras tanto, el mundo sigue cuestionando el valor de los automóviles, independientemente de cómo se conduzcan, y lo que ha ganado popularidad son los programas de movilidad como servicio, MaaS. Utilizados por primera vez en Helsinki alrededor de 2014, los programas MaaS agrupan diferentes modos de transporte en una práctica aplicación para teléfonos inteligentes. El usuario puede indicar su destino, y la aplicación ofrecerá opciones que pueden incluir una bicicleta, un patinete eléctrico, transporte público o una opción de coche compartido. Todos estos servicios se pueden combinar, pagar y acceder a ellos con una sola aplicación. Desde entonces, se han lanzado programas MaaS en ciudades como Singapur, Amberes, Berlín y Birmingham. El atractivo del automóvil como símbolo de estatus y libertad ha disminuido. En la última década, el teléfono inteligente ha asumido este papel de muchas maneras. Si bien estos dispositivos, así como los programas de MaaS, tienen sus propias preocupaciones en torno a la privacidad y la seguridad, es difícil no ver que el futuro de los viajes esté alineado con este tipo de tecnología y flexibilidad.